produjeran pues, contenidos visuales tridimensionales. Y eso lo que ha hecho es mantenerse en el tiempo durante mucho tiempo, es decir, se han ido creando nuevas tecnologías, se han ido creando nuevos productos, pero el tipo de algoritmos nunca han sido lo suficientemente sofisticados para simular la realidad desde el punto de vista de lo que hace la luz, que es básicamente, pues aquí, cuando un rayo de luz llega a un objeto, refleja y hace lo que tenga que hacer. Eso que parece fácil desde un punto de vista de cálculo del ordenador ha sido siempre algo difícil, hasta digamos, los momentos actuales en los que las máquinas nos permiten volver a dar un paso atrás, podríamos decir, y hacer algoritmos que permiten simular la realidad ajena o incandescente. Sabemos perfectamente qué tipo de rayos emite esa luz, sabemos perfectamente cómo tiene que rebotar en todos los materiales, y digamos que lo que tenga que saldrá. Es algo que rompe mucho los moldes respecto al mundo 3D clásico, en el que es el artista digital el que le obliga al ordenador a resolver un problema según su criterio. Por eso cada película en 3D es diferente. La luz se comporta físicamente. Hoy en día han aparecido ya otros, es natural, pero sigue siendo el motor de render más fotorrealista que existe. Además, nosotros buscamos meter un doble gol, conseguir el más difícil, y es ser el motor de render más realista de la industria y ser el más fácil de utilizar. Y a día de hoy creemos que hemos conseguido las dos cosas. Maxwell es extremadamente fácil de utilizar y al mismo tiempo es extremadamente realista. Vemos más o menos el flujo de trabajo. Se trata de trabajar en una producción cartoon, a lo mejor, ¿no? Es posible. O de fantasía, o de... Un ejemplo de materiales con propiedades translúcidas, materiales que son también muy difíciles de calcular, han sido muy difíciles de programar para nosotros, pero dan unos resultados excelentes cuando quieres hacer silicona, leche. Fijaros el resultado distinto de la leche normal y la leche desnatada, que tienen un resultado visual completamente distinto. Por ejemplo, sangre arterial y sangre venosa tienen dos colores distintos y reaccionan a la luz de forma distinta. En el monitor quizá no se ve tan bien como se ve en el proyector, quizá no se ve tan bien, pero desde luego es excepcional el resultado. Bueno, ciertos test de validación, o sea, todo está tan científicamente validado que no damos por bueno un resultado si no se compara y imita exactamente un resultado de la física real. Pruebas con luces, descripciones de materiales. 2,70 metros, lo puedo hacer con autofocus también. Puedo tener puntos de enfoque y enfocar a la silla que está justo ahí detrás, por ejemplo. Muy fácil, como una cámara. Óptica que estoy utilizando, ahora estoy utilizando un 30 milímetros. Velocidad de obturación, ahora estoy utilizando un 60º de segundo. Un diafragma de F18. Estoy utilizando, voy a sacar una imagen de esta resolución, por poner un ejemplo, para que sea un ejemplo ágil de hacer aquí. El feedback, es decir, el tamaño del sensor, ahora mismo estoy utilizando ese sensor, pero yo podría utilizar el sensor, exactamente el sensor de las mismas características, el mismo tamaño de sensor que vosotros tenéis en vuestras cámaras. Simplemente lo consultáis en las especificaciones, lo ponéis aquí, y esa cámara se va a comportar exactamente igual que las vuestras. Si no tenéis esa facilidad de uso, nosotros proporcionamos un listado de las marcas comerciales más habituales con los tamaños de sensor. Esta cámara, por ejemplo, pues instalas ese modelo de cámara que se comporta exactamente de esa forma. Las ópticas se comportan exactamente igual que las ópticas que vosotros tenéis. No tiene problemas de no estar limitado, coño, es que yo solo tengo un 18-55. Pues tienes todos los números reales de ópticas y de diafragmas y de ISOs. Ahora mismo voy a hacer una imagen con un ISO 200. Me diréis que esto no es hablar en vuestro lenguaje. O sea, queremos precisamente hablar en vuestro lenguaje, de que vosotros colocáis una cámara y que no sean 100.000 parámetros artificiales y numéricos abstractos que proceden de algoritmos matemáticos a los cuales no estamos habituados. Tú conoces el comportamiento de tu cámara, tú sabes por qué pones un diafragma 18 y no pones un diafragma 4, y sabes qué efecto se produce con esa decisión. Tú sabes por qué pones un 35 milímetros y no pones un 28 milímetros, por ejemplo.
y nosotros, Maxwell piensa exactamente de la misma manera. Muy bien. Bueno, pues sobre la cámara creo que es bastante fácil que piensa de la misma forma que vuestra cámara y podéis incluso tener vuestra cámara, vuestro modelo de cámara, funcionando ahí. Reconocéis que los resultados van a ser los mismos, el mismo tipo de óptica que vosotros estáis acostumbrados a utilizar. En cuanto a la iluminación, otro punto importante de Maxwell, otro punto importante para todo fotógrafo, no solamente preocuparse de la cámara, sino de la iluminación. Los sets de iluminación que puedo crear, un entorno, un estudio, un ciclorama, colocar emisores, ¿eso cómo va a ir? Tengo que aprender cosas nuevas, conceptos nuevos, me sirve lo que yo ya sé. Pero vamos a practicar con un par de escenarios que vosotros podéis crear para un poco demostraros el funcionamiento. El entorno de iluminación más básico que voy a describir, creo que en Maxwell le llamamos Skydome, pero que podría haberse llamado ciclorama exactamente. Skydome es exactamente eso, un domo de luz, un ambiente de luz uniforme iluminando desde todas las direcciones. En este caso va a ser blanco, puede ser del color que sea, del color que decidáis y con la intensidad de iluminación que queramos. Muy bien, voy a hacer mi primer render. Pues confieso que en mi caso no va a ser mi primer render, llevo algunos más, pero es el primer render que voy a hacer en esta demostración. Y vemos que nada más, cuando tu cliente ve la imagen y dice, caray, es que me es muy clara, muy oscura, ¿no puedes volver a fotografiarlo con otra velocidad de obturación? Pues a lo mejor tenía que volver al estudio y volver a montar lo mismo y lanzar otra imagen. Y ahora tenemos la posibilidad de cambiar la exposición durante el tiempo de render o después de que el render haya terminado. Fijaros qué interesante reajustar la exposición y hacer cualquier resultado creativo que yo pueda estar interesado durante el tiempo de render o después de que la imagen la hayamos terminado. Fijaros que hacerlo ha sido facilísimo y yo no os he comentado nada de algoritmos extraños de render o de programas de 3D muy complicados. Así, Maxwell ha hablado continuamente en vuestro lenguaje. Vamos con un set de iluminación un poquito más sofisticado que este ciclorama blanco. Yo lo lanzo. Maxwell se pone a calcular la iluminación de forma que yo puedo decir, oye, que creo que lo mío eran un 20avo de segundo. Creo que voy a hacer una película menos sensible, quizá. He puesto un ISO 1, un ISO 100. Y digo, oye, no sé si estoy de acuerdo con esa hora del día. ¿Qué te parece si lo vemos a la 1 del mediodía, a las 2, a las 3 de la tarde? Voy a seguir reduciendo esto para que sea menor, para no quemar la imagen. Fijaros cómo lo fácil que es elegir el momento del día que quede más atractivo a vuestra imagen gracias al interactivo.